How, tribu saludable, encantada de teneros aquí en mi canal. Os doy absolutamente la bienvenida a Paciente X y hoy vamos a resolver esa X con el caso de Mark Brooks. Este primer episodio, que espero que sea el de muchos, el primero de muchos, y sí que os pediría, antes de empezar, que le deis a la campanita, os suscribáis y que le deis a me gusta, que comentéis y que compartáis para que, bueno, pues este canal tenga una buena acogida y una buena salida. Así que vamos con la presentación del caso. Me vais a ver probablemente mirar de vez en cuando hacia abajo y es porque tengo el guión. No me gustaría equivocarme porque quiero contarlo, bueno, pues con todo el respeto como lo he hecho según me iba documentando. Ya sabéis que esta serie de Paciente X, bueno, está destinada a dar voz y ponerle cara a todos esos pacientes, a todas esas víctimas que han sido víctimas, valga la redundancia, de, bueno, lo que podemos llamar la iatrogenia. Así que, bueno, vamos ahora sí con el caso. Bueno, os cuento un poco quién era esta persona. Mark Brooks era, le vamos a llamar Mark, ¿vale? Bueno, pues era una persona británico, ¿vale?, de nacimiento, y que perdió la vida en octubre de 2023 a causa de una inyección por metamizol, por un dolor sin tampoco una cosa, no sé, brutal, ¿no? Pues que se produjo, parece ser, jugando a algo que le apasionaba muchísimo, que era el golf. Bueno, pues ese 15 de octubre de 2023, la vida de Mark y su familia pegaría un giro totalmente inesperado y abrupto. Y ahora sí, vamos a exponer este caso. Bien, como os dije, Mark era británico y en el momento de su fallecimiento tenía 42 años. Como digo, me repito, Mark nació en Reino Unido, concretamente en un pueblecito, Chesterfield. Dejar que lo mire porque lo quiero decir bien, perdonadme mi inglés, la verdad. Bueno, es un pueblecito de Derbyshire. Vale, creo que lo he dicho bien. Bueno, Chesterfield es conocido, bueno, sobre todo, bueno, es como muy de comercio y tiene mucha historia, sobre todo por algo muy significativo que tiene, que es, o como se le conoce, por la aguja torcida, ¿vale? Concretamente, esto es una torre y se llama Torre Crut Spire. Bueno, mis disculpas. Esta torre tiene 70 metros y se inclina 2,9 metros desde su centro. Además, también parece ser que es pues como un paraíso para los compradores. Bueno, parece ser, ¿vale? La verdad yo es que he estado documentándome y viéndolo, y verdaderamente pues es verdad que es un pueblecito pues que tiene mucho encanto, pero a Mark le apasionaba España, o sea,
directamente le apasionaba España. Él se quiso venir a vivir aquí, concretamente a Ciudad Quesada, que no es una ciudad, que es una urbanización del municipio de Rojales. Fijaros que yo he estado un montón de tiempo viajando a Alicante, concretamente a Torrevieja, y esto está muy cerquita de Torrevieja y yo ni siquiera lo conocía. Pero bueno, Ciudad Quesada, que ya os digo que es una urbanización, tiene, hasta el momento que yo lo miré, 13.776 habitantes, de la cual su mayoría es extranjera y sobre todo británicos. Sí que es verdad que también hay gente que no es extranjera, pero es un sitio, ¿cómo deciros? Como, bueno, que es de predilección de los extranjeros, insisto, sobre todo británicos, también irlandeses, pero sobre todo británicos. Bueno, pues aquí también hay un centro médico, una clínica, que lógicamente es de atención primaria y va todo el mundo que quiera, pero de la misma manera, digamos, es la clínica o el centro médico de referencia de los expatriados, de los británicos y de los extranjeros que viven allí. Y quedaros con esto porque todo tiene su porqué y bueno, pues hablaremos de ello más tarde, ¿vale? A ver, ¿cómo empiezo yo a presentar a Marc? A Marc, verdaderamente, allí en Ciudad Quesada se le conocía porque era un manitas, o sea, le encantaba hacer cosas, arreglar cosas, era una persona súper creativa, era una persona sencilla. Y bueno, además su ocupación aquí en este momento era la de jardinero. En total, bueno, pues era una persona que le gustaba mucho, pues eso, la jardinería, el crear y todo este tipo de cosas. Pero Marc no vivía solo en Ciudad Quesada, vivía con su pareja y su hija, su pareja Summer Moss, de 38 años, y su hija Aurora, de 4. Imaginaros que, bueno, pues estaban encantados de la vida, una familia súper feliz, súper alegre, súper bien avenida, cumpliendo sus sueños, pero aún tendrían Marc y Summer que cumplir un sueño todavía, que era el de casarse, y con el que estaban completamente, bueno, emocionados y felices. Llegados a este punto, como os habréis podido imaginar, este sueño pues no se podría, o no podrían, por desgracia, cumplirlo. Pero bueno, de momento sí que es verdad que estaban como súper emocionados y felices, sin saber, ni sin nadie saber, lo que, bueno, pues tendría o vendría de camino a suceder. La cuestión que Marc disfrutaba de su hija continuamente, a cada rato que tenía, y su hija Aurora de él, que estaba, bueno, que adoraba a su padre y su padre la adoraba a ella, y lógicamente era su mayor pasión. Pero, como os he dicho antes, Marc también tenía otra pasión, que era la de jugar al golf. Y ahí empiezan los problemas. Bueno, pues resulta que Marc, el día 14 de octubre, que era domingo, bueno, pues decidió ir a echar una partidita al golf. Bueno, no sé si se llama partida o no lo sé, porque yo la verdad no soy nada de experta en golf ni en muchas otras cosas.
bueno, pues decide irse a echar o a jugar, ¿vale? Esa tarde al golf. Tener en cuenta que era una tarde de octubre, ya os digo, el 14 de octubre, una tarde maravillosa porque allí en la Costa Blanca pues realmente es como, ¿no? Toda la vida se ha dicho que allí en Torrevieja y por ahí es como un microclima. Bueno, total, que hacía una tarde fantástica para ir a jugar al golf y así se lo comunicó Mark a Summer y Summer pues le dijo, vale, genial, vete, yo me quedo aquí con Aurora, hacemos compras, hacemos, en fin, echamos aquí la tarde y cuando vengas pues tranquilamente cenamos, hacemos nuestras cosas, bañamos a nuestra niña y vale, pues perfecto. Bueno, pues así fue. Resulta que el campo de golf le pillaba muy cerquita a Mark de casa. Y bueno, pues se fue, estuvo allí, bueno, con sus compañeros, con quien fuera a jugar. Y todo fantástico hasta que parece ser que en un movimiento que hizo para dar, no sé, swing es lo único que me sé del golf, bueno, pues como que se debió de hacer daño, que en ese momento en absoluto había notado, para nada. Él siguió jugando tan normal, pero sí que es verdad que cuando, bueno, pues ya terminó, ya llegó el momento de terminar, sí que es verdad que al colgarse, bueno, pues los artilugios que llevara de jugar a esto, pues como que notó, bueno, con una punzada, un pequeño dolor ahí en un hombro, pero tampoco le dio mayor importancia. Bueno, pues cuando llegó a casa, pues efectivamente allí les estaban esperando Summer y Aurora y bueno, pues se dispondrían a hacer la cena, a cenar, a echar un ratito en familia y demás. Y sí que es verdad que sí que iba notando que cuando hacía algún movimiento, pues le dolía un poquito más lo que era el brazo. Tampoco una cosa desmesurada, pero sí que le molestaba. Bueno, pues ya hacen las cosas que tienen que hacer y bueno, pues como todas las parejas, cuando acuestan a Aurora, pues se echan un ratito ahí de relax y sí que es verdad que en ese momento Mark le diría a Summer pues que se estaba empezando como a notar mucha más molestia en el hombro, pero bueno, sin más, ¿vale? Se fueron a la cama y todo perfecto, todo ok y nada más, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que cuando Mark a la mañana siguiente se levanta, eso lo nota como más frío, ¿no? Como, bueno, que nos ha pasado a todos en un momento determinado, te das un golpe o tienes, no sé, ¿no? Una tendinitis, lo que sea. Y es verdad que cuando pasa la noche, pues esto, lo que solemos decir, no se me ha quedado frío, claro, es que te duele más porque como se te ha quedado frío, bueno, pues sin más, no es que fuera un dolor para nada inaguantable, pero sí que es verdad que se levantó con muchísima más molestia. ¿Qué pasa? Que dijo, mira, yo me voy a acercar, sencillamente, no es que no lo pudiera aguantar ni mucho menos, pero le dijo a Summer, mira, yo me voy a acercar al centro de salud o a la clínica, que ya os digo, estaba ahí y era como digamos la de referencia de los británicos, de los expatriados, y dice, porque, a ver, puedo aguantarlo, pero creo que es que al final me va a no dejar desarrollar mi trabajo pues un poco en condiciones, así que me acerco y sin más. Pues ahí, querida tribu, ahí fue donde verdaderamente, si los problemas habían empezado jugando al golf, ahí es donde se empezaría a desenlazar todo lo que estaba por venir. Y os acordáis que os dije que recordarais esa clínica. ¿Y por qué os lo dije? Porque, vamos a ver, yo creo que esa clínica erró desde el primer momento en el
vamos a ver, en el tratamiento, ¿no?, que se le iba a suministrar o administrar, mejor dicho, suministrar, ¿no?, qué mal, administrar a Mark. ¿Y por qué? Pues porque no tuvieron en cuenta en ningún momento que Mark era británico. ¿Y qué pasa por ser británico? Bueno, pues pasan varias cosas que pasaron por alto y esto fue, bajo mi punto de vista, una negligencia brutal. Bueno, resulta que en unos estudios, bueno, en 1999 en Suecia se retiró, se suspendió totalmente el metamizol por causas graves, sobre todo a europeos del norte. En 2009 el hospital Costa del Sol, creo que, si no recuerdo mal, en Marbella, hizo un estudio en el que también, pero bueno, que cayó ahí un poco en, bueno, vale, lo que tú digas, ¿no? Pero bueno, hizo un estudio donde también se ponía, digamos, en auge o en alerta que las personas que eran irlandesas o británicas tenían pues un 80% o más, tampoco me quiero equivocar, ya si me entero de la cifra correcta os lo pondré, pero tenían, imagínate, un 80%, o sea, era una brutalidad más, ¿vale? De tener reacciones adversas o efectos secundarios al metamizol o nolotil, como es su nombre comercial aquí en España. Yo tengo que deciros una cosa, documentándome sobre esto, no os podéis imaginar, y de verdad, tribu, os lo digo, no os podéis imaginar lo que yo he llegado a tomar de nolotil. O sea, pero de literalmente tomarme, podría decirte, hasta incluso de 2 en 2. O sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque es su principio, o sea, o se utiliza, es analgésico y es antipirético. Yo, sinceramente, en medicina general, tu médico probablemente pues no te va a decir que te tomes, si tienes fiebre y no la bajas, 2 nolotil, o 2 nolotiles. Bueno, no sé, pero yo he estado mucho tiempo trabajando en un hospital de aquí de Madrid y en petit comité ahí con el personal sanitario, pues sí que es verdad que te lo decían, se te baja la fiebre, tómate 2 nolotiles. Bueno, pues yo, ¿por qué tomaba tantísimo nolotil? Entre otras millones de medicamento para todas las patologías que tenía. Bueno, pues porque a mí me lo recetaba mi médico de familia, mi médico de cabecera, en el cual yo tenía confianza en aquel momento, claro, porque sabiendo lo que ahora sé, hasta luego, nunca jamás lo hubiera hecho. Bueno, las personas que me conocéis o que me conocen aquí saben cuál ha sido mi periplo y cómo con el estilo de vida que yo hago y el que divulgo yo conseguí revertir la fibromialgia después de 24 o 26 años en 2 meses y 1 semana. O sea que, claro, pues como podéis comprender, yo estoy feliz, ¿no? Y claro, una cosa me va llevando a la otra. Pero bueno, este no es el caso, aún también os digo, si queréis que en un momento determinado yo sea, en este caso, la paciente X y os cuente mi historia, porque os digo que yo entré en el sistema, pero bien, dejármelo en comentarios, que tampoco tengo ningún problema en hacerlo. Pero bueno, vamos al caso porque no es lo que nos ocupa. Lo que quiero decir con esto también es que los médicos, y que lo sepamos, todo el mundo, tiene que informar, ¿vale? Tienen que informar de lo que te están administrando y demás. Y además es que es algo, o sea, que es que desde aquí lo digo, que es que tenemos que utilizar el derecho que tenemos a que se nos informe y a que se nos dé la capacidad de decisión de que queremos que se nos ponga algo o no, ¿vale? Y de que se nos informe de que hay otras alternativas, si las hubiera, y si no, al menos que me dejen decidir. Es que esto es muy importante. Ellos no nos informan cada vez que
que nos mandan alguna medicación. De hecho, cuando dices, es que me he leído el prospecto, no, pero no leas el prospecto. Ya, es que me lo tengo que leer. Y es que deberías tú informarme. Entonces tenemos que exigir, cada vez que nos manden una medicación, que nos informen de todo lo que nos puede pasar, y de si hay otras opciones, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Mark, como muchos de nosotros, no tuvo esa suerte de ser informado y, bueno, pues, vale, sin más, llegó, le miraron, le dijeron, bueno, pues esto es nada, o sea, has debido de tener ahí una pequeña lesión, un estiramiento, una tendinitis incluso, te vamos a administrar esto y sin más, y Mark, pues, bien, perfecto, bien, bueno, es que no quiero que me duela, es lógico. Y entonces él salió tan tranquilo de la clínica. Y bueno, pues no sé si fue en ese momento para su casa, si fue a trabajar primero, bueno, no lo sé, pero el caso es que al llegar a casa, que eso sí he podido encontrarlo, al llegar a casa él se estaba empezando a encontrar muy mal. Ya al poquito de salir de la clínica realmente se estaba empezando a encontrar muy mal. Bueno, pues él siguió haciendo sus quehaceres con la niña, en su casa, en fin. Se duchó y al ducharse y al estar pues haciendo sus cosas, se dio cuenta de que le había salido un eczema alrededor de donde le habían puesto la inyección, en este caso una inyección de metamizol, nolotil intramuscular. Y se lo dijo a Samer, mira Samer, mírame aquí, porque me da la sensación de que se me está poniendo una como una erupción a donde me han pinchado, ¿no? Bueno, pues Samer le miró y le dijo, pues sí que es verdad, bueno, y tenía, bueno, un pequeñito eczema, ¿vale? Tampoco como para alarmarse, pero sí que es verdad que se encontraba muy, muy mal. O sea, él se encontraba muy mal, no sabía qué, pero no quiso nada, o sea, no se encontraba bien. A medida que iba pasando la tarde, o iban pasando las horas, pero ni siquiera las horas, esto iba en media hora, Samer se da cuenta, bueno, y Mark, el propio Mark se da cuenta de que le estaban empezando a salir ampollas en la piel, ¿no? Y oye, esto ya no empezó a hacer gracia a ninguno de los dos. Entonces, bueno, aún así, él siguió en casa, tampoco, bueno, puede ser, no sé, creo que me está dando, pues, bueno, pues lo típico, ¿no? Incluso cuando comes atún, yo qué sé, parece que me está dando una reacción alérgica. Pero sin más, tampoco tal. Eso, a ese eczema que cada vez iba siendo más grande y ya tenía dolor en el glúteo izquierdo concretamente, pero el tema es que esas ampollas estaban como muy salpicadas, pero en cuestión de media hora o un poquito más, el tema fue que esto empezó literalmente a correr por su piel como si no hubiera un mañana. Y a todo esto, el hombro, el que le dolía, el hombro en el que había sufrido esa lesión, empezó a hinchársele de una manera descomunal. Os digo, Mark estaba fatal y Samer dijo, esto a mí ya no me huele bien, Mark, nos vamos directamente al hospital. Sin más dilación, Samer cogió a su niña, cogió a Mark y lo llevó directamente al hospital. Esta vez sí que lo llevó a un hospital de Torrevieja concretamente, que como os he dicho estaba muy cerquito, a escasos kilómetros de Ciudad Quesada, esa urbanización. Y bueno, pues la cuestión es que vuelvo a lo mismo, esto estaba prohibido en 30-40 países
el metamizol, el nolotil, en 30 o 40 países del mundo, entre ellos Gran Bretaña. Es que entonces, de verdad os lo digo, y es que llamarme pesada, pero es que no cuesta trabajo preguntarle, vamos, es que no creo mucho que hubiera que preguntarle, creo que se le notaría que era extranjero. No lo sé, tienes que estar más pendiente de lo que tienes entre las manos, porque mira, te compro y no para el hospital, y dijo, pies, ¿para qué os quiero? Porque ya estaba viendo que algo estaba pasando. Bueno, algo estaba pasando, pero claro, algo estaba pasando, pero por mucho que tal, yo todo, o sea, todo sirve para todo. Hay momentos en los que necesitamos que nos administren, madre mía, con el que nos suministren, es que, bueno, que nos administren algo. Y desde luego que los antibióticos, por ejemplo, salvan muchísimas vidas, pero cuidado, que cada cosa en su momento y cada cosa lo suyo. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, o sea, no así como las gominolas en un cumple de una niña de 7 años. Bueno, la cuestión es que bueno, pues ella, lo que os digo, se fue al hospital, y cuando llegó al hospital, el cuadro, ¿vale? Era el que hemos dicho, eczema localizado con dolor, además, en el glúteo izquierdo, que era donde le habían puesto esa inyección de metamizol, el cuerpo de ampollas impresionante y el hombro súper hinchado. Es decir, el cuadro clínico era el mismo, pero como súper más. Vale. Cuando llegan por allí, a la urgencia, el médico es como que quien la atiende, ahí va, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y como no entiende nada, pues le hace una analítica. Bueno, le hace una analítica a ver qué es lo que está pasando por ahí, y resulta de que le dice a Summer que tiene una insuficiencia renal. Bueno, realmente que tiene un recuento pésimo de glóbulos blancos, es decir, sistema inmune, hasta luego, bye. Una insuficiencia renal y una insuficiencia, bueno, pues en el hígado también, ¿no? O sea, yo me quiero imaginar así, por las buenas, la cara de Summer, ¿no? De que sí, está claro que tú has llevado a tu pareja al hospital porque estás viendo que está teniendo, bueno, pues un brote de algo, que se lo tendrán que mirar y se lo tendrán que quitar, pero, por perdonarme, tú no te vas a imaginar que te empiezan a decir a 10 minutos o media hora de haber llegado al hospital que tu marido, o sea, está en un dolor, que se muere, que no tiene sistema inmune, que le está fallando el riñón y que le está fallando el hígado. Bien, todo. La Asociación de Afectados por Fármacos estaba haciendo muchísimo ruido. O sea, ¿hay alguien en casa? En serio, de verdad, es que me indigna, de verdad, os lo juro, porque solo es caer en la cuenta de que estás tratando con un paciente que es, en este caso, británico, y solo tenías que haber leído donde pone recomendaciones. O sea, de verdad. Entonces, para mí, de verdad es indignante. Y perdonadme que sea tan pesada con esto, pero es que nos puede pasar a cualquiera. Es que este es el tema. Pero bueno, a lo que voy. En aquel momento, con la turra que estaba dando la ADAF, o sea, como todavía, es que aunque hubiera sido por decir, madre mía, esta gente que no se acerque a mí, ¿no? Porque estaban haciendo una campaña brutal y siguen haciendo una campaña brutal precisamente por esto, ¿vale? La ADAP, desde luego, ha ayudado a muchísima gente, o sea, ayuda a muchísima gente, no solo por el tema del nolotil, sino de cualquier fármaco, ¿vale? Que te haya producido algo negativo.
Su presidenta y fundadora es Cristina García del Campo, creo. Bueno, es una mujer súper comprometida y que ella llegaría a esto. Me voy de una cosa a otra, lo sé, pero es que yo intento que lo sepáis porque es que tenemos que conocer todas estas siglas, tenemos que conocer a dónde podemos acudir y tenemos que conocer que cuando nos pasa algo, probablemente no seamos los primeros. Entonces, este tipo de cosas que hacemos es para divulgar y para que le llegue al máximo de personas posibles. Bueno, pues Cristina, ¿vale? Que ya os digo que es una tía súper comprometida, tiene redes, seguirla en redes, seguir a DAF, es una asociación sin ánimo de lucro, ya os lo puedo garantizar. Y bueno, ella llegó aquí porque llegó a esto, ella es de Alicante, y ADAF se fundó en Alicante. Más adelante el por qué no se puso en contacto con ellos, pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué Cristina es profesora? Bueno, es muchas cosas, porque ya te digo, es una tía flipante, pero ella es profesora de idiomas y es traductora y demás. Y ahora mismo en ADAF está haciendo de traductora médica y jurídica, ¿vale? También. Pero bueno, en aquel momento, ¿qué pasó? Que ella llegó a esto porque en 2017 un cliente que ella tenía, para el que le traducía las cosas que fuera, no lo sé, murió o falleció. Es que no quiero decir palabras, pero no lo sé porque no sé YouTube. No quiero que en el primero ya me lo tumbe. Espero que no, por favor, YouTube, gracias. Falleció por una sepsis estando perfectamente y bueno, esto a Cristina como que la dejó un poco tal, hablando con él, ella estuvo con él en el último momento y el hombre se preguntaba que cómo, que por qué, que por un dolor de cabeza que había tenido o algo así, ¿vale? ¿Y cómo se podía estar muriendo? Porque le dijeron, mire usted, se va a ir de aquí, se lo decimos ya. Entonces Cristina dijo, esto no... es que esto a mí no me suena de nada, ¿no? O sea, como una persona puede irse de aquí por una sepsis de momento y que ocurra esto dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces se puso a investigar en 2017 por esta razón y se horrorizó de todo lo que vio, de todos los estudios que ya había y de todas estas fallecimientos que había, sobre todo de personas irlandesas y británicas. Y a partir de ahí fue cuando Cristina decide formar o fundar la ADAF. Que si alguno de verdad tenéis algún problema, poneros en contacto con ella, Cristina García del Campo o ADAF, porque os van a ayudar, la verdad que de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que voy a ver que no me quiero perder un momento. Yo, sinceramente, imagínate el cuerpo, ¿no? de Same, esa mujer que en ese momento iba y venía como podía, porque claro, ella se fue con la niña, pero bueno, también contamos que sus familiares no estaban aquí, ¿vale? Entonces, además, ¿no? Bueno, la cuestión es que iba y venía y bueno, pues fatal. Entonces, esto realmente, ¿en qué iba a pensar, ¿no? esta mujer? ¿En qué iba a pensar? Que realmente, pues en nada, porque es que no podía comprender nada. O sea, lo que no podía comprender es que ella hubiera llegado con su marido vale, mal, como con algo alérgico y que de buenas a primeras, sinceramente, el médico le estuviera contando esto. O sea, que le estaba diciendo que no le funcionaban los riñones, que no tenía sistema inmune. O sea, ¿sabéis lo que es no tener sistema inmune? Es decir, no tienes sistema inmune, punto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver, la angustia, la incertidumbre, el no entenderlo, en ir a tu casa, en ir y venir, ¿vale? A tu casa, a ver a esa niña también, ¿no? Porque es que al final dejas ahí a la niña, bueno, no sola, ¿no? Pero al cargo de alguien, tú vas a... Porque Mark entró en la UCI.
¿vale? Y bueno, también es normal porque los horarios de la UCI pues son como son, lógicamente, ¿no? Son estrictos, lógicamente, pero claro, esa niña que nota la ausencia de su padre, que porque su padre no vuelve a casa y que lógicamente e inevitablemente los niños que son tan sensitivos estaban notando como, pues no sé, la angustia de su madre, cosa que era lógica y normal, ¿no? Bueno, pues entonces esto que os comento fue un lunes, 15 de octubre, pasó el martes, pasó el miércoles, en cada hora, prácticamente en cada día y noche, las noticias eran nefastas. O sea, las noticias eran nefastas porque no había, o sea, es que no, el médico no le podía decir nada bueno porque todo iba a peor. Bueno, pues lógicamente Mark no estaba siendo ni consciente del peligro que corría su vida. Esto y contando con que no sé, se estuviera enterando de algo, porque personas que han sobrevivido a esto, lo que sí cuentan es que no podían soportar el dolor que tenían. Entonces, esto fue un lunes, como os digo, el martes pasó, el miércoles pasó y el jueves todo se precipitó y Mark, por desgracia, entró en coma. Que también te digo, si esto es así como cuentan otros pacientes que han sobrevivido a esto, la verdad es lo mejor que le podía pasar y desde luego las noticias no eran nunca para mejor. Se le llegó a ¿cómo decirte?, a plantearle por ese bajo recuento de glóbulos blancos que tenía Cangrejo, que típicamente sabían que no, porque otros marcadores de las analíticas no lo hacían así. O sea, imagínate, ¿vale? Imagínate todo lo que a ti se te puede pasar por la cabeza en ese momento, cuando a ti te dicen, bueno, de momento que acaba de entrar en coma, Mark está lleno de tubos, está lleno de cables y gestiona, ¿vale? Chacha, sola, bueno, y tú no sabes ni por dónde te ha venido. Y luego, cuidado, también vamos a algo que parece que no, y que parece que no tiene importancia, pero que tiene mucha más importancia de la que te parece, y es llegar a esa casa, ¿vale? Y tenerle que explicar a un bebé, a una cría, porque es que tiene 4 años, Aurora, o sea, esa criaturita, de que su padre no va a volver a casa. Y yo lo digo y lo siento, porque yo en un momento determinado fui esa niña, y sé que esa explicación se va a tener que dar, porque esa pregunta va a ser totalmente inevitable, ¿no? Mami, ¿cuándo viene papi? Esto es así. Y esto es muy duro. Entonces, imaginaros de qué manera y de qué forma Summer pues tenía, ¿no?, que gestionar todo eso. Como diría Summer, la pobre, en una de las declaraciones que hizo, pues cuando le preguntaron, ¿no?, que cómo lo vivió eso, pues ella dice textualmente, era un borrón, todo en ese momento estaba borroso. Y es lo que yo os estoy diciendo, es que se te viene todo encima. Y además es que, bueno, pues a ti vienen, te cuentan esto, pero después cada uno se va y tú te quedas ahí, Ahora, compañera, bailalo. Bien. Bueno, pues os podéis imaginar que en ese momento, ese día, ¿no?, ese jueves que Mark entró en coma, Summer pues inevitablemente no se separó de él en ningún momento. Y bueno, pues
Fueron unas horas súper traumáticas, fueron unas horas horrorosas, según ella lo cuenta, aunque sí, vale, muy bien, todo borroso. Y el viernes, cuando llegó cerca del mediodía, una cosa así, los médicos vinieron, llamaron a Summer a un lado y le dijeron que, Mark estaba manteniéndose con vida solo al soporte vital. Yo os lo traduzco y es, cariño, lo tienes que desconectar. Wow, wow. Summer, lógicamente, no podía creer lo que estaba viviendo ni lo que la estaban diciendo. O sea, es que no se lo podía creer de ninguna de las maneras. O sea, cómo una persona, o sea, cómo su vida y cómo una persona podía haber llegado a esto en menos de una semana. O sea, una persona que un domingo estaba feliz con los preparativos de su boda, con su partida de jugar al golf, y de buenas a primeras un viernes hubiera desaparecido de aquí. O sea, no, es que esto, pues es una cosa, ¿no?, que nunca piensas, que cuando lo vemos creemos que no nos puede pasar, o que no nos va a pasar a nosotros, pero como bien claro le quedó a Summer, efectivamente y por desgracia sí que pasa. Y cuando te pones a investigar toda esta serie de cosas, te das cuenta de que pasan más de lo que te imaginas y más de lo que debiera. Y estas cosas, insisto, son pues las que me llevan a lo mejor hacer este tipo de cosas para dar voz y para poner cara del vacío realmente que deja una persona cuando no está aquí. O sea, de verdad, que no somos un número. La cuestión es que cuando Mark falleció, la explicación absurda, ¿vale?, desde mi punto de vista, que creo que fue lo mismo que pensó Summer, ¿vale?, fue... o sea, es que la explicación no tiene desperdicio. Le dijeron que había fallecido por una infección, que es que no lo encontré, es que no quería decirlo mal, por una infección, agárrate, y que la inyección fue el detonante. Así, chimpún, venga, ala, fin de la cita, cierro, apago, o sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo que una infección? ¿Pero que mi pareja no tenía fiebre, no tenía ni un moco, no se quejaba de nada, y cuando todo ha empezado ha sido porque le han inyectado algo? O sea, no me quieras decir lo que no es, pero claro, tú en ese momento, a ti te puede parecer todo lo que te quiera parecer, porque tu cabeza no está ni para nada. Porque claro, allí sola, todas esas explicaciones que le tienes que dar a la niña, que de momento estás acompañada, que de momento tienes unos proyectos, insisto, y que todo se va al garete. Tienes que ir haciendo como de radio, está peor, pues mira, hoy me han dicho que, hoy le han hecho tan prueba, hasta que, oye, mira, ha entrado en coma, oye, mira, ha fallecido. O sea, al final es que tú, o sea, la indefensión es terrorífica. O sea, es que es normal, y menos mal, de verdad, que hay gente como estas personas de edad que se prestan a ayudar de manera desinteresada absolutamente a todos nosotros, de verdad que os lo digo. Bueno, la cuestión que bueno, es que esto es como, no sé, o sea, es que es surrealista. Pero bueno, en el certificado de defunción, ¿vale?, que sí se le pone literalmente que lo que dice es insuficiencia multiorgánica, shock séptico y celulitis. Esto es lo que
lo que ponen en el este de la defunción, ¿vale? Así, aquí lo único que te queda es literalmente, bueno, irte de allí 3000 veces peor que has venido, sin entender nada, porque es que es imposible entender nada, nadie lo entendería, es que poneros en la situación, pero sí, o sea, porque tiene que ser horrible, ¿no? Pero sí, poneros en la situación, o sea, que tú te vas, porque, vuelvo a insistir, o sea, a ti te queda enterrar a tu pareja, irte para tu casa, el médico se va para la suya, la enfermera también, aquí no pasa nada, chupi guay, todo, quiero decirte, que vuelvo a insistir, cualquier pérdida que suframos, pues lógicamente nos duele y nos hace sufrir, pero yo qué sé, hay cosas que al menos, aunque no estés preparada, pero las entiendes, es de una larga enfermedad, bueno, sabes que en un momento determinado esto puede pasar, bueno, es que, mira, ha tenido un accidente, es horroroso, pero sabes que ha sido por eso, pero que tú entres en un hospital normal, o sea, normal, y que por dejadez o lo que sea, no lo sé, porque no le quiero poner nombre, resulta que tú sales de allí con los pies por delante, pues oye, a mí perdonarme, pero no, es que no lo veo, sinceramente. ¿Se tiene que poner alguien al volante en algún momento de la vida? Pues eso. La cuestión es que bueno, pues Summer, como no dejaba de darle vueltas a la cabeza a todo esto, porque a ella había algo que no le cuadraba, pues todo esto, después del mal trago, al final tú sabes que es que no te queda más remedio que salir adelante, o sea, es que no te queda más remedio que seguir. Pues ella se puso en contacto precisamente con Adav, porque no le cuadraba. Y entonces, para exponerles el caso y a ver, al menos, si podía ver algo de luz. Y la vio. Para el historial médico y... ¡sorpresa! Ya en la primera hoja de todos esos documentos, voy a leerlo bien porque no quiero decirlo mal, en la primera página de esos documentos decía: aparente reacción alérgica al metamizol. Bien, ¿vale? Pues ya vamos sabiendo cosas. A comprender algo de por qué se te ha destruido la vida y de por qué esa persona ya no está aquí, ¿vale? Con su hija ni contigo, ¿vale? Y que es algo muy importante, por ejemplo, o sea, lo que dice Cristina, ¿vale? Que os voy a leer, y sobre todo con este caso de Mark. Ella declaró textualmente: no buscamos dinero, ni daños, ni perjuicios. Queremos que dejen de administrar, en este caso, Nolotil a los británicos, ¿vale? También dice que quiere que se revisen y se modifiquen las regulaciones y que investiguen los casos adecuadamente. Leyes del universo es acción, reacción. Lo que haces, pues tiene unas consecuencias, cariño. Pues eso, me da igual que seas médico como si eres astronauta. Tienes unas consecuencias, porque los demás también somos personas. Y entonces quiere que se investiguen los casos adecuadamente porque hay vidas en juego, efectivamente, que es a lo que venía a decir yo. Cristina también exige un nuevo análisis de los riesgos del medicamento y una revisión de la hoja informativa que se entrega a los profesionales médicos. Perfecto, ¿vale? A ver si así llegan estos profesionales médicos y se la pinchan, ¿me entiendes?, enfrente de su cara, y así dejan de cometer estos que destruyen vidas, que es a lo que vamos. No me lo quiero ni imaginar. Pues al caso de esto, en noviembre de este año, del 23, a consecuencia de esto pues de lo que pasó con Mark, en noviembre del 23, Adav
inició, lo leo porque no me quiero equivocar, inició acciones legales contra la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEM. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quiénes son los que legislan? Nos tenemos que ayudar unos a otros. Entonces, la AEM, bueno, pues los han denunciado, ADAF ha denunciado a la AEM, la Agencia, repito, Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, alegando que no se está cumpliendo una directiva gubernamental de 2018. O vender, o lo que sea, nolotil a europeos del norte. Ya por el asís. Por eso, en fin. Pero es que fijaros lo significativo de esto, ¿vale? Y por qué la ADAP también hace que se tenga que cumplir esto con estas personas, porque tienen muchísimo más riesgo. Pues como os digo, tenían que haber tenido en cuenta que Mark era británico, ¿vale? Porque, o sea, es que, entenderme, estos estudios que ya se sabían, estaban hablando de que había un riesgo gravísimo de este efecto secundario. Yo pienso que ese día los facultativos se perdieron la clase, no fueron, ¿vale? Porque quedaba muy claro y en las recomendaciones así lo ponía, que solamente, de verdad, solamente, os lo juro, hay que leer un poquito recomendaciones, y en las recomendaciones ponía estrictamente no se administrará metamizol o nolotil a personas o pacientes extranjeros de Europa del Norte, irlandeses y británicos sobre todo, o turismo flotante. Así lo ponía en las recomendaciones, con lo cual, ¿por qué digo que erró en primer lugar? Pues porque ya ponía muy claramente en las recomendaciones de este que no se administrara. Vale, ¿y cuál es ese efecto adverso, efecto secundario que europeos del norte que al resto, ¿no? Que, a ver, yo hablaré de casos españoles porque los hay y muchísimos, pero he querido empezar con este porque es muy, muy significativo. Bueno, pues luego os lo cuento, pero adverso que produce el metamizol, ¿vale? Que es el principio activo de nolotil, o también la que produce es la granulocitosis, ¿vale? Que es, bueno, exactamente un descenso brusco, ¿vale? De los glóbulos blancos. Exactamente, voy a leeroslo, los neurotrófilos. Los neurotrófilos. Esto lo que puede causar esta bajada absolutamente de los glóbulos blancos es que nos deja sin sistema inmune, literal, y puede ser mortal, como fue, por desgracia, en el caso de Mark. Bueno, como os digo, ese día pues los facultativos pues no sé, se perderían la clase porque haría muy buen tiempo, y de verdad no quiero con esto, o sea, no tengo ningún interés en señalar a nadie, ni mucho menos, pero sí que también las cosas hay que contarlas como son. Tenemos en este país una cantidad de profesionales como la copa de un pino, yo creo que de los mejores del mundo, y lo digo claramente, pero como en todo, quien comete errores también tiene que o sea, tiene que aceptar la crítica, ¿entiendes? Porque no estuvieron finos. Esto fue un desencadenante de muchas cosas, y bueno, pues al final aquí de lo que hablamos es de vidas, ¿vale? Entonces yo creo que como seres vivientes y seres sintientes de este planeta tenemos el derecho a que se nos trate con respeto, como mínimo humano. Y bueno, yo puedo entender, y lo puedo entender perfectamente, que es verdad que los profesionales sanitarios están hasta arriba, no voy a entrar en las políticas que nos están llevando a eso, y están hasta arriba de trabajo, son seres humanos, por supuesto,
y pueden cometer errores. Por eso digo que no quiero señalar a nadie, pero sí, bueno, esto hay que hacerlo. La iatrogenia existe y son, bueno, malos diagnósticos, mala praxis y, bueno, pues cosas negativas, muy negativas que nos ocurren, ¿vale? Por desconocimiento y por unos medicamentos que, si nos metemos un poquito y andamos un poquito más en el tema, bueno, pues está este monstruo que vende medicación, pues hay unas cosas y unos intereses y un tal, bueno, y es que de verdad no quiero meterme en esto, o sea que no lo puedo evitar. Pero es que la iatrogenia es la tercera causa de muerte en el mundo, si no es ya la segunda, y esto hay que contarlo, y de verdad no quiero que seamos una estadística. Somos personas y tenemos derecho a que se nos conozca y se nos conozca nuestra historia, porque al final se rompe muchas y muchas familias, y esto es lo que me mueve a mí un poco, a lo mejor, hacer esto, que yo de verdad lo hago con totalmente el mayor respeto y sin, insisto, querer señalar a nadie. Quiero referir es que ahí no estuvieron finos porque han tenido que tener en cuenta estas personas de esta clínica o centro de salud, es que Mark era británico y hubieran conseguido que no se hubiera liado la que se lió a partir de ese momento. Bueno, pues al final de todo, tribu, como se suele decir o como decimos aquí, a la fuerza, bueno, que eso, que sin más remedio, que no te queda otro remedio, que al final el que se queda aquí tiene también mucho sufrimiento por delante y mucho que hacer por delante. Y bueno, pues a Summer, como en este momento, pues solamente le quedaba recoger los trozos rotos de su vida, sin más ni menos, y volver a formar esa vida, esta vez, eso sí, ella con su pequeña Aurora de 4 años. En este momento, pues lógicamente también para que esa niñita, digamos, sufriera menos la pérdida, o al menos esa transición o esa gestión emocional que tendría que hacer de no ver más a su padre en su casa, ¿no? Pues bueno, al final, porque tienes un modo de vida y tienes una forma de vivir, ¿no? Y bueno, en este caso, que es a lo que voy, al menos momentáneamente, Summer pues tiene dos trabajos para llegar a final de mes, porque lógicamente tú tienes una vida construida, de momento se te va todo a la mierda, literal, perdón, y bueno, pues de la manera que mejor puedas, pues tienes que hacerlo, ¿no? Como una persona puede morir por un dolor de hombro y sobre todo, pues eso, como os decía, que al final ya no es que lógicamente se haya arruinado, no, como ella decía en una declaración, no es que se haya arruinado la vida solo de Mark, sino que también la de toda su familia, la de ella y la de su hija, ¿no? Y bueno, pues al final, como por un analgésico, ¿no? O sea, tú cuando te quedas sola, y cuando Summer se quedara sola, pues pensaría que, o sea, cómo alguien puede perder la vida por un analgésico. O sea, es que no lo sé, ¿no? Lógicamente es más que por eso, es sobre todo por la falta de vista y de no sé cómo llamarlo, pues de esos profesionales médicos. Bueno, yo hasta aquí el caso de esta persona, de esta familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, que os haya gustado quizá no es la palabra, bueno,
a ver, gustado en el sentido de la forma que he tenido de narrarlo. Yo lo trato de hacer totalmente con el máximo y absoluto respeto que se merecen y que nos merecemos todas las personas. Pero insisto, creo que es muy importante que conozcamos esto, que se les dé voz, que se les ponga cara, porque de verdad, cuando tú sales de un hospital o de algún cementerio, de donde sea, es que la que te vas eres tú, porque los demás siguen su vida, porque es lógico, la vida sigue, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que empezar a ser más conscientes de, bueno, pues de intentar divulgar, de intentar que dejemos de ser un número, porque de verdad es que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que es que yo, es mi pregunta, ¿no? Que siempre os hago cuando he empezado a hacer esto, ¿no? ¿Y si fueras tú? Es que claro, cuando nos toca a uno la cosa cambia mucho. Entonces vamos a dejarnos de mirar el ombligo, vamos a dejarnos de individualismo y vamos a pensar que, siendo cada uno como somos, al final todos tenemos y nos regimos, mientras tengamos alma y no seamos desalmados, que bueno, ya habría mucho que hablar ahí también, pero bueno, empaticemos y que seamos capaces de pensar que todo el mundo, cuando le duele algo, le duele exactamente igual que a nosotros. Así que os lo pido una vez más, darle a la campanita, suscribiros, que es de verdad totalmente gratis, darle a me gusta, comentar todo lo que tengáis que comentar, por supuesto, siempre desde el respeto, y compartirlo, porque igual hay alguien que le llega, que quiere verlo, y de esta manera ayudáis a esas víctimas X, esos pacientes X, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Ayudáis a vosotros mismos, porque ya estáis haciendo pues un bien para vuestro prójimo, y es que esto salga a la luz y se divulgue, porque ya está bien. Y bueno, pues también me hacéis un favor a mí, por supuesto, pues porque este canal de verdad tenga la máxima audiencia. Este sería, a mí no me va a mover ni los like, ni los like, ni nada de eso. O sea, quien me conoce sabe perfectamente que me muevo por lo que es mi propósito y misión de vida, que es ayudar en todo lo que esté en mi mano a las personas que quieran, necesiten, y que sea el momento de que quiera que se las ayude. Y bueno, que de verdad que no me enrollo más, y que si queréis que o creéis que tenéis que compartir algo conmigo, si queréis que cuente vuestra historia aquí en Paciente X, dejármelo en comentarios, y ya sí que me voy y me despido hasta la semana que viene con otro episodio, pero sin antes que se me olvide deciros lo que yo siempre os digo, que es que seáis escandalosamente felices.